Muy buena tarde tengan cada uno de ustedes. Es un gusto para mí saludarlos a través de este medio digital. Consecuencia de que no vamos a tener nuestra clase del día jueves, les voy a grabar este video con la finalidad de que ustedes puedan acceder a la información sobre la programación número 5. Entonces voy a proceder a darles la explicación de cuál es la tarea que ustedes deben de realizar. Para esta semana, ustedes deben realizar 10 oraciones. Estas 10 oraciones las van ustedes a dividir en 5 oraciones que sean simples y en 5 oraciones que sean compuestas. Entonces serían en total, como mencionaba, 10 oraciones. 5 oraciones simples, que hoy vamos a conocer qué es una oración simple, y 5 oraciones compuestas, que también vamos a saber qué es una oración compuesta. En base a esto, también les informo que para el día martes, perdón, estoy todavía pendiente de que me confirmen un horario porque se están realizando modificaciones. Entonces, por favor, estar pendiente siempre de plataforma si en dado caso llega a modificarse nuestro horario. Entonces, para nuestra siguiente clase presencial, les voy a suplicar que por favor tengan a la mano todas las tareas que hemos realizado. Vamos a realizar una pequeña revisión para que estén todas sus notas ya en plataforma, cuando que todo ya esté prácticamente establecido. Entonces, es importante que ustedes lleven todas sus tareas para que yo pueda ver que la nota que tienen en su cuaderno es precisamente la nota que ustedes tienen en plataforma. Entonces, para ello les suplico que llevemos todos nuestros trabajos, los que hemos hecho hasta la fecha de nuestra clase, que va a ser creo que hasta la guía número 5. Es decir, que tienen que llevar sus 5 actividades. Por favor, que no se les vaya a olvidar. Muy bien. El tema del día de hoy son las oraciones simples y las oraciones compuestas. Las oraciones compuestas también sean conocidas o se establecen por yuxtaposición. Una oración simple la vamos a definir como aquella que contiene un único verbo en forma personal. Cuando hacemos una oración de tengo sueño, por ejemplo, tengo un perrito, tengo un gatito, o cosas muy personales, o la hacemos de manera personal hablando de nosotros mismos, es una oración simple. Acá tenemos un ejemplo en pantalla que nos dice tengo mucha hambre hoy. Hay un único verbo que es tengo. Entonces, y lo demás pues es un complemento, ¿verdad? O es un predicado prácticamente. Esa es una oración simple, simplemente poder nosotros enmarcar una oración de manera muy personal. La oración compuesta, por su parte, es aquella que posee más de una forma verbal, puede poseer más de un verbo. En el caso del siguiente enunciado, tus amigos son muy aburridos, pero iré con ellos al cine. Acá el verbo el que nos aparece primero es aburridos, ¿verdad? Que viene del verbo aburrir. Seguidamente iré, de ir. Dos verbos dentro de la misma oración. Otra de sus características es que a veces hay comas, hay dos puntos, hay punto y coma dentro de la misma oración. Eso la hace ya una oración compuesta. Si ustedes recuerdan, en nuestra clase presencial de la semana pasada vimos que era un complemento, por ejemplo, y cómo nosotros podíamos ir agregando más complementos a una misma oración y haciéndola más compuesta. Esa es una oración compuesta. Estas oraciones están formadas por preposiciones, es decir, que se construyen en base siempre a un sujeto y a un predicado, pero lo que las va a hacer diferentes totalmente es que van a estar ubicadas en una estructura mayor, es decir, que van a tener más elementos que les va a dar un sentido más completo. Si nosotros dejáramos la oración como tus amigos son muy aburridos, sería una oración simple, ¿verdad? No estamos diciendo mayor información, sino que simplemente afirmamos algo y ahí terminaría nuestra oración. Pero al agregar, pero iré con ellos al cine, ya se vuelve una oración compuesta. Hay una coma y hay otra completación o un complemento para esta oración. Entonces, para completar el resto de la oración ya se utiliza el complemento y se vuelve una oración compuesta. La dependencia o independencia sintáctica que tengan las oraciones, es decir, que las oraciones las podemos clasificar en tres, específicamente las oraciones compuestas. La primera están las yuxtapuestas, las coordinadas y las subordinadas. Las yuxtapuestas van a ser todas aquellas oraciones que estén compuestas con preposiciones que tienen el mismo valor sintáctico o que carecen de alguna relación entre ellas. Por ejemplo,
En el enunciado, mi novia fue al cine y yo me quedé en casa. Podrían distinguirse dos oraciones totalmente simples que suceden en un mismo tiempo. Entonces, eso hace una oración yuxtapuesta, que está hablando de dos circunstancias diferentes, ¿verdad? Nos habla primero de que su novia se fue al cine, pero él se quedó en casa. Entonces, nos habla de dos situaciones diferentes, pero prácticamente es una oración compuesta. Y si separamos las dos oraciones, vemos que son oraciones simples. Entonces, podemos concluir que una oración yuxtapuesta está relacionada con dos oraciones simples. También se utiliza para este tipo de oraciones la coma, los dos puntos y el punto y coma. Son signos que se utilizan regularmente dentro de las oraciones yuxtapuestas. Entonces, sí les voy a suplicar que este pequeño concepto sí lo copien ustedes en su cuaderno y lo tengan presente, porque les va a ayudar posteriormente a poder realizar sus oraciones. Entonces, sí les suplico que este elemento lo puedan copiar ustedes en su cuaderno. Cuando hablamos de una oración coordinada, vamos a hacer referencia a que es aquella oración que es compleja, en la que encontramos dos o más proposiciones que están unidas de manera coordinada. Casi hay una relación entre ellas. Estas se pueden dividir en otras dos categorías, copulativas y disyuntivas. Una oración coordinada que sea copulativa va a expresar suma o adición entre las dos oraciones o las dos preposiciones. Por ejemplo, me ha visto y me ha saludado con mucha alegría. Acá hablamos de un mismo escenario, de un mismo encuentro. Me ha visto y me ha saludado con mucha alegría. Esa es una oración copulativa. Tiene un orden, si nos damos cuenta, está totalmente coordinada y lo que nos indica está relacionado, ¿verdad? Porque primero nos dice que vio a una persona y que la saludó con mucha alegría. Entonces, esa es una oración copulativa que tiene un orden, una coordinación y nos presenta todo en un mismo escenario. A diferencia de la oración yuxtapuesta que vimos, que nos hablaba de dos situaciones diferentes, una en el cine y otra en casa. Entonces, ahí era totalmente diferente. Eso se refiere con un nexo aislado o un nexo diferente. Acá es un nexo coordinante porque sucede todo en un mismo entorno, en el mismo espacio. Una oración disyuntiva presenta opciones que se excluyen entre sí. Esto va a indicar que hay una alternancia entre los significados. Por ejemplo, ¿me cuentas o prefieres silenciarlo? Acá en las disyuntivas se realiza un tipo de contradicción. Cuando nosotros le preguntamos a alguien, ¿me vas a contar o te vas a quedar callado? Entonces ahí estamos haciendo una contradicción, le estamos proponiendo a alguien dos aspectos y que esta persona escoja aquel que considera más efectivo o más correcto. Entonces, esa es una oración disyuntiva cuando presentamos dos situaciones diferentes. Entonces, también sería bueno que ustedes copiaran estas definiciones o estos ejemplos para que los pudieran tener en su cuaderno y con ello también se les facilite realizar su ejercicio. También están las oraciones adversativas. Estas están relacionadas porque están formadas por al menos una proposición que corrige a la otra expresión. Por ejemplo, cuando utilizamos la oración ella habla, mas no escucha. Cuando nos referimos a ello, hacemos el énfasis en que una persona habla de más, pero no escucha. Entonces, hacemos esa contradicción, estamos corrigiendo a alguien. Las explicativas, pues es cuando hacemos una oración en donde damos una explicación o una razón de algo. El ejemplo es, Antonio no ha dormido nada, o sea que está muy cansado. Acá nos explican por qué Antonio está tan cansado y nos dice que es porque no ha dormido. Las distributivas que nos presentan acciones o posibilidades alternativas que nos excluyen. Por ejemplo, el bebé ya llora, ya ríe. Acá no estamos excluyendo, ¿verdad? Que solo ríe o solo llora, sino que es una distribución. Para ello utilizamos nosotros los conectores ya, bien, unos, otros, para poder unir esas oraciones prácticamente. Entonces, estas oraciones compuestas serían aquellas en las que una proposición que la compone expresa la consecuencia o la deducción de lo que es afirmado con anterioridad. Dentro de estas oraciones también podemos nosotros aplicar una idea y después dar como una conclusión de ello, como lo mirábamos
con el ejemplo de Antonio, ¿verdad? Nos decían por qué él está cansado porque no había dormido. Muy bien. Para ello existen varios tipos de sujeto. De igual forma, esto sí les suplico que ustedes lo tengan en su cuaderno porque también nos va a servir para que ustedes lo puedan estudiar. El sujeto explícito, que es aquel que va a estar expresado totalmente en la oración y va a ser fácil identificarlo. El ejemplo es la oración Juan lee un libro. Ahí está totalmente identificado quién es el sujeto. El sujeto epílico, que va a ser el sujeto que no tiene una presentación fonética, es decir, no nos va a decir el nombre literal del sujeto. Por ejemplo, leía un libro. ¿Quién leía el libro? Mi persona, porque yo estoy haciendo una oración de manera personal. Entonces, leía un libro, estoy diciendo que yo leía un libro, pero no dice yo leía un libro, sino que se omite esta parte del yo, pero entendemos que es la persona que lo está diciendo. El sujeto indeterminado es cuando se presenta un sujeto que no se puede determinar. No es nuestra intención poder revelarlo o hablar sobre él. Por ejemplo, robaron la tienda. Al nosotros afirmar esa oración, no podemos saber con precisión quién fue, ¿verdad? No tenemos ni siquiera una evidencia o algo específico que nos pueda dar esa información. Entonces, ese es un sujeto indeterminado. Si yo, por ejemplo, en su examen les viene, ¿qué sujeto está en la oración robaron la tienda? Ustedes ya saben que es un sujeto indeterminado. Además, hay criterios semánticos y fonológicos que se utilizan dentro de estas oraciones o dentro de este tipo de elemento que es el sujeto. A eso está el sujeto paciente, que por ejemplo hace alusión a aquel que recibe o padece la acción que realiza el verbo mediante el complemento agente. Acá tenemos un ejemplo. Los detenidos están siendo trasladados a la comisaría. En este caso, el complemento agente está omitido. ¿Quiénes detuvieron a las personas? Los policías. Ellos son el sujeto. De ellos está hablando o ellos realizaron la acción en esta oración. El sujeto agente es aquel que se refiere o que hace referencia al que realiza la acción del verbo. Es el sujeto que aparece en las oraciones activas, que es el sujeto más común, ¿verdad? Por ejemplo, los policías detienen a los ladrones. ¿Quién es el sujeto? Los policías, porque ellos están realizando la acción. El sujeto causativo es aquel que no ejerce ninguna acción de manera directa, pero es del que se habla dentro de la oración. Por ejemplo, el faraón levantó las pirámides. Cuando decimos el faraón levantó las pirámides, no fue él literalmente, ¿verdad? Posiblemente fueron sus trabajadores o fueron aquellas personas que estaban a su disposición o aquellos trabajadores u obreros del pueblo. Entonces no es literalmente él quien hizo la acción. Sin embargo, él pudo haberla ordenado o él pudo dar esa instrucción. Entonces, ese es un sujeto causativo, que no es literalmente quien ejerce la acción, pero se le menciona como tal por dar una orden o alguna instrucción. El sujeto compuesto es aquel que se le considera como un sintagma nominal de la oración que posee dos núcleos. Por lo regular hay dos o más personas que son los sujetos. Por ejemplo, María y Luis aprobaron todos los exámenes. Acá los sujetos son María y Luis, porque ellos son quienes aprobaron. En base a ello también existen oraciones impersonales. Estas oraciones son las que no tienen ningún sujeto lógico, ya que el verbo que se trate no asigna ningún papel temático presentado dentro de la oración. Para ello hay 4 tipos. Las unipersonales o naturales, cuyo verbo se va a referir a un fenómeno atmosférico, llover, nevar, calor, por ejemplo. Un ejemplo de ello sería ayer por la tarde llovió. No podemos determinar quién es el sujeto en esa oración, ¿verdad? Porque quién fue el que llovió, el cielo podríamos decir, ¿verdad? Pero no tenemos esa certeza, ¿verdad? No podemos determinar quién hizo esa acción. También están aquellas oraciones que son gramaticalizadas. Estas son donde los verbos ser, hacer, haber se forman de manera impersonal. Por ejemplo, hay comida para ti en la mesa. No hablamos de una manera impersonal, nos referimos a otra persona o es una oración que le decimos a otra persona. También están las impersonales reflejas, que son aquellas en las cuales la presencia del pronombre va a impedir la aparición del sujeto. Por ejemplo, en esta ciudad se vive muy bien.
Acá el sujeto no es la ciudad, por ejemplo, ¿verdad? Porque la ciudad no está realizando ninguna acción, ni es algo que tenga vida, no es un ser vivo. Entonces no podemos nosotros afirmar cuál o dónde está ese sujeto. Las impersonales ocasionales o eventuales es cuyo verbo está en tercera persona y está en plural. Entonces, un ejemplo de ello es llaman a la puerta, por ejemplo. No sabemos cuántas personas están llamando a la puerta. Hoy me han dado una buena noticia. También hacemos, perdón, alusión a una tercera persona. Los nexos más habituales o los conectores o las palabras que utilizamos regularmente para este tipo de oraciones son luego, así, por qué, perdón, con qué, de modo que y sucesivamente aquellas, por ejemplo, pienso, luego existo. Son oraciones en donde el sujeto no está totalmente eh, enmarcado, no lo podemos ver literalmente. Las oraciones yuxtapuestas, como les mencionaba, acá tenemos otra definición, son oraciones compuestas formadas por varias oraciones simples que están separadas por comas, por punto y coma, por dos puntos. Además, no van a presentar ningún nexo de unión. Entonces no van a presentar una palabra que las una, por ejemplo, sino que va a ser prácticamente a través de los medios, perdón, de los signos de puntuación. Es fácil de recordar una oración yuxtapuesta, por ejemplo, en esta frase de Julio César que dice llegué, vi, vencí. Acá no hay mayor información, sino que llegué es un verbo, vi es otro verbo de ver y vencí es otro verbo. Tres verbos dentro de una oración, que es prácticamente una oración compuesta, pero al estar dividida en comas prácticamente se convierte en una oración yuxtapuesta. La característica principal que tiene este tipo de oraciones es que se vinculan a través de estos signos de puntuación. Siempre que veamos nosotros una oración con signos de puntuación, comas, por ejemplo, o dos puntos, ya es una oración yuxtapuesta. También va a servir para poder identificarla de las oraciones tanto coordinadas como subordinadas. En una yuxtaposición se unen dos partes por una coma y se puede cambiar el orden. Esa es la característica que tienen este tipo de oraciones. Podemos cambiar el orden, podemos decir Clara lee una novela y Lorena duerme. Podemos decir Lorena duerme, Clara lee una novela y no pasa absolutamente nada. La coordinación de las oraciones va a formar que sean prácticamente oraciones compuestas y que coordinen entre sí. También dentro de las oraciones compuestas están las oraciones coordinadas, que es donde cada una de las dos preposiciones son totalmente independientes. Ya vimos que representan elementos totalmente diferentes. Esa es la característica que tiene. Ambas oraciones se pueden unir por una conjugación copulativa que sea y. Al agregar y nosotros y leerla como y, en tú cocinas y yo friego los platos o lavo los platos, ya es una oración copulativa. Estamos utilizando esta literal para poder unir estas dos letras. Muy bien, entonces acá hay algunos ejemplos, como les mencionaba, pueden ustedes agregar esto en su cuaderno para que se les sea más fácil poder tener esta información. Muy bien, entonces quedamos pendientes con el horario para nuestra clase de la siguiente semana. Estemos siempre atentos a plataforma. Si hay alguna duda o pregunta, me pueden escribir o me pueden llamar dentro del horario que está establecido, que es de la 1 de la tarde a las 6 de la tarde. Entonces, les agradezco mucho por su atención a este video y como les mencionaba, si tienen alguna duda, con mucho gusto me pueden consultar. Nos miramos en la siguiente clase.